Muchos desarrolladores en todo el mundo están reposicionando activos de baja rentabilidad en centros dinámicos de uso mixto. El objetivo con la transformación es crear comunidades florecientes que se asemejen a centros urbanos con activos culturales como escuelas, bibliotecas, gimnasios y clínicas médicas, además de las opciones comerciales y de entretenimiento. Recibimos a Cristian, presidente de Prime y moderador de este panel conformado por Christian Wolf, director regional de Gensler Latinoamérica de Gensler Principal, Ricardo González, director general de Multiproyecto, y Carlos Ramírez Rámila, gerente de desarrollo de Spectrum. Christian Roberts es también Managing Partner de Creo Capital. Prime es una empresa multilatina enfocada en la estructuración e inversión inmobiliaria en la región centroamericana y andina. Y Creo Capital es una empresa de capital privado de impacto enfocado en la inversión inmobiliaria con un enfoque de impacto en pro del desarrollo inclusivo y la regeneración del planeta. Bienvenido, Cristian. Hola, Debbie. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos. Te dejamos entonces para que presentes al panel. Buenísimo. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias de nuevo por su diaria y a todos por la invitación. Este es un panel súper interesante. Como mencionaba David, tenemos la participación de tres titanes de nuestra industria. Mucho tiempo en esta parte y entrar en lo jugoso de la conversación. Les voy a comentar un poquito sobre nuestros tres panelistas. Christian Wolf es codirector general de Gensler en Latinoamérica, convirtiéndose en un asesor de confianza para clientes globales que ingresan al mercado y para clientes que expanden sus negocios a nivel local y regional. Su liderazgo se concentra en crear equipos capaces de provocar innovación para encontrar soluciones que mejoran experiencias de los clientes y sus colaboradores. Christian es un arquitecto senior con más de 20 años de experiencia, graduado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Mar de la Plata en Argentina. Hoy en día es la empresa más grande de diseño y dentro de su arquitectura del mundo. Por su parte, Ricardo González es director general de Multiproyectos desde 2008, basada en Guatemala, que es una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario. Cuenta con 14 centros comerciales bajo el nombre de Pradera y con más de 1.2 millones de metros cuadrados de construcción en vivienda vertical y horizontal en la ciudad capital. También han desarrollado complejos de oficinas y proyectos de usos mixtos, principalmente en Guatemala. Ricardo es administrador de empresas de la Universidad de Texas en Tyler y tiene un posgrado de finanzas de la Universidad Católica de Chile. Por su parte, Carlos Ramírez Rámila es gerente de desarrollo de Spectrum. Actualmente es gerente, en empresa en la que ha laborado 30 años y la cual lidera desde la concepción, creación y desarrollo de todos los proyectos comerciales, corporativos, entre otros. Spectrum en Guatemala tiene centros comerciales de renombre como Las Margaritas, Miraflores, Oakland Mall, Portales y Naranjo Mall. Y así también en Colombia participan en Fontanar, en Chía y en Arcadia, en Bogotá. Carlos es miembro del International Council of Shopping Centers, donde se ha especializado en desarrollos comerciales de uso mixto y de alto impacto, y es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, gerente de propiedad certificado por el Instituto de Gestión Inmobiliaria en Chicago, Illinois, y una maestría en marketing de la Universidad Mesoamericana en la ciudad de Guatemala. Con estos atestados pues entenderán un poco el perfil de nuestros panelistas y realmente el conocimiento profundo y la participación profunda que también tienen sus empresas en nuestros mercados. Yo diría que siendo Gensler una empresa regional de diseño, es una empresa global con una presencia regional en Latinoamérica, pues tiene una perspectiva interesante de la evolución que hemos venido sosteniendo en la reconversión del retail como plataforma, ¿verdad? Y tal vez en ese sentido me gustaría hacer tirar en relación a la evolución que ha tenido el retail. A nosotros nos parece que el retail ha evolucionado de un espacio temporal de abastecimiento, donde la gente venía o viene a comprar un bien y hace ese intercambio de bienes y se va. Después creemos que pasó a un espacio temporal de experiencia de consumo, donde la gente ya no solo venía a comprar, sino que también venía a experimentar, a interactuar con la marca y empezamos a ver, diría que en la última década,
ya un cambio a centros de experiencia, basándose en darle a la gente o crear esa relación y esa interconexión con la marca, los valores de la marca, etcétera. Y más recientemente, y de eso un poco es el enfoque de este rato que vamos a compartir, se ha convertido en un espacio permanente de residencia, de trabajo. O sea, ha absorbido el retail y los centros de retail han absorbido los otros usos y se ha vuelto ya parte del engranaje o de esa matriz general del ecosistema cotidiano de sus usuarios y de nosotros, pues obviamente los seres humanos. Entonces, me encantaría empezar por ahí y con vos, Cristian, un poco para ver esa perspectiva un poco más amplia por la cobertura de ustedes. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa evolución que acabo de mencionar? O sea, realmente, ¿cómo has visto ese cambio que yo creo que se ha venido gestando, sobre todo de manera acelerada en la última década? Obviamente el mayor disruptor de todos los disruptores ha sido esta pandemia. Esta pandemia ha hecho que se aceleren un montón de cosas. Creo sin duda que cuando uno empieza a hablar de cómo ha evolucionado, lo que es bastante interesante es que lo que no ha evolucionado o la constante que hemos tenido es el ser humano, ¿no? El ser humano ha sido la constante en la forma de atacar los espacios. Lo que te puedo decir es que más que nunca el humano está en el centro de la ecuación. ¿Okay? Nosotros diseñamos para que los humanos vivan una experiencia especial. La experiencia antes se vivía de una forma, o la gente iba a comprar una cosa y ahora va a comprar otra. Pero siempre la condicionante es esa: utilizamos tecnología de una forma, o hay más tecnología que se usa o no, pero tenemos que realmente entender de que si nosotros diseñamos para las personas, para las personas vivan mejor, para que experimenten el espacio mejor, para que tengan una experiencia memorable, estamos haciendo lo correcto. Lo que sí es claro es que la tecnología nos ayudó y la pandemia nos ha ayudado a que la experiencia sea distinta y tenga un lapso distinto, ¿no? Antes uno experimentaba el centro comercial, por decir algo, cuando llegaba al centro comercial, y hoy uno experimenta el centro comercial desde su casa, se conecta antes y se desconecta después. Creo que esas cosas han sido cosas que nos han cambiado la forma en que vivimos los espacios. No sé si con eso arranca la conversación o querés que explaye más. No, me parece que queda muy claro. O sea, al final el ser humano como centro del ecosistema en el que vivimos también es una perspectiva general que a todos nos parece correcta. Del lado de Gensler, obviamente tenés una perspectiva súper interesante y súper rica del diseño de esa experiencia y de la materialización de esa experiencia. Y del lado más bien de Carlos y de Ricardo hay un complemento muy interesante en el desarrollo de esa experiencia, ¿verdad? Y de cómo hemos ido realmente ya plasmando, una vez creado el activo y creado el ecosistema, cómo ha ido evolucionando. Me gustaría tal vez empezar por vos, Carlos, que nos comentes un poquito en esa línea. Cristian mencionaba, ¿verdad?, el COVID o la pandemia generada por COVID como un acelerador de estos grandes cambios. Sin embargo, me gustaría redireccionar esa pregunta en la misma. ¿Cómo es el tema de una relación de abastecimiento, de experiencia, ahora una relación un poco más permanente, por un lado, y por otro lado, haciendo referencia a eso que dijo Cristian, ¿qué velocidad le imprimió el COVID a esos cambios? Sobre todo a este último cambio. Nos adelantó 5 años, 10 años, 20 años, porque a veces uno dice, sí, todo cambió y nos lo aceleró, pero ¿qué tanto realmente se generó ese impacto? Y yo sé que es una pregunta subjetiva y compleja, pero bueno, mejor que vos, hay pocas personas para ayudarnos a contestarla. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la oportunidad. Básicamente, yo te podría decir subjetivamente que el COVID definitivamente imprimió velocidad a los cambios, pero esto ya venía pasando desde hace muchos años. No tiene nada que ver el centro comercial de hoy con los centros comerciales que iniciaron. Realmente cuando se crearon los centros comerciales eran eso, eran puramente centros comerciales, y hoy por hoy estamos tendiendo a ser centros de experiencia. La gente ya no va a un lugar de estos solo a comprar,
se va a entretener, va a pasar un rato de ocio. En algunas teorías se compara mucho el tema de los centros comerciales con el negocio de la hospitalidad, porque pues hay mucha relación en lo que sucede adentro de un centro comercial que sucede en el servicio de la hospitalidad, con la diferencia pues obviamente que el invitado no duerme en el lugar. Entonces, todo esto ha ido evolucionando con el tiempo y cada vez nos estamos perfilando mucho más a brindar experiencia al invitado y que el invitado, como bien lo dijo Cristian, desde antes de salir de su casa ya está pensando en el centro comercial y regresa a su casa y sigue pensando porque trajo una experiencia en el corazón. Ok, y una pregunta en esa línea a vos, Ricardo, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Carlos, un poco en relación a esa interacción y lo que se queda y lo que se lleva, que eso es un poco importante, es un tema muy importante. En el caso de ustedes en Multiproyectos, Ricardo, ustedes desarrollaron un proyecto en Guatemala que se llama Vistares, y ese es un proyecto que tiene un centro comercial con 2 torres residenciales en su superficie, lo cual hace un poco lo que lleva un paso más allá de esa relación de entrar y llevarse una experiencia a convivir con ella de manera permanente. Tal vez me gustaría que nos contés un poquito sobre esa experiencia de tus clientes en los otros centros comerciales y en esa misma relación que menciona Carlos, que nos queda muy clara. ¿Cuál es la diferencia en Vistares, donde están viviendo ahí? ¿Qué tanta interacción realmente se está dando con los residentes permanentes en el sitio y qué tanto ha enriquecido, ¿no?, ese ecosistema, que me parece un ejercicio centroamericano importante? Claro que sí, Cristian, sí, efectivamente, como ya mencionaron los colegas aquí, hay ciertas tendencias que ya se venían dando antes de la pandemia y la pandemia pues aceleró algunas. Pero entre las que ya se venían dando definitivamente eran los conceptos de uso mixto, que van a pues confirmar un poco lo que, como tú abriste bien la plática, de que los centros comerciales, fuera de ser transacciones comerciales, se han vuelto en espacios más permanentes. Entonces el uso mixto definitivamente, nosotros en este proyecto que tú mencionas, Vistares, no tenemos en esta primera fase lo que fuera oficinas o servicios, tenemos solamente lo que es residencia con comercio, pero sí, efectivamente, gran parte de la velocidad con que se vendió el proyecto, que fue para nuestra sorpresa positiva, algo muy, muy rápido, fue porque la gente lo que valoró es el poder estar cerca de todo, el tener todo ahí mismo. Nuestros centros comerciales cuentan con un supermercado, entonces te puedes imaginar la facilidad de poder vivir y poder llegar a ser el supermercado a la misma vez. Todo eso pues fueron factores diferenciadores en nuestro proyecto, por lo cual consideramos el éxito que tuvo. Pero volviendo un poco a la perspectiva un poco de las tendencias, creo que el uso mixto es algo que viene para quedarse. La pandemia sí, efectivamente, creo que aceleró algunas de las tendencias y también retrasó otras. O sea, podemos ver categorías muy golpeadas como el entretenimiento, por ejemplo, los cines, los gimnasios, pero lo consideramos que es algo que sucedió de una forma coyuntural. Esperamos que con el tema de la pandemia, las vacunas y demás, esto vuelva a su normalidad. Pero tal vez lo principal es que sí vino a acelerar muchas tendencias, entre los cuales puede mencionarse los open air centers, el área de esparcimiento que la gente quiere tener. Otra cosa que nos confirma que la gente ya está teniendo más tiempo en los centros comerciales es el tiempo de estadía de nuestros invitados, que cada vez ha ido creciendo. Pero al final, como te digo, el proyecto sí creemos que las sinergias que se logran en un uso mixto son muy, muy importantes. La fase 2 de este proyecto Vistares viene con una parte más de vivienda y tenemos pensado también algo de oficinas y posiblemente servicios médicos, todo lo que viene a asegurar que pues las sinergias de
del uso mixto se den. Consideramos también que uno de los aspectos que pasaron hace mucho tiempo era que los centros comerciales principalmente eran casi exclusivamente de fin de semana, que era el tiempo en que la gente tenía espacio para poder ir a comprar. Ahora vemos que con el uso mixto, pues ya se tiene una gota de tráfico de gente de lunes a viernes, lo cual es muy, muy importante para nuestros socios comerciales. Entonces, estuve también viendo algunos datos del ICSC donde mencionaban que también la mezcla del centro comercial en el área de retail bajó de un 75% más o menos a un 65%, es decir, 10 puntos porcentuales en la mezcla del retail. Eso también pues viene a confirmar tu introducción, Cristian, donde pues ya también nosotros tenemos que estar viendo como desarrolladores cómo la mezcla, que siempre ha sido dinámica, la vayamos pues llenando de lo que el cliente está buscando, ¿verdad? Nuestros visitantes están buscando. Entonces sí, reforzando un poco lo dicho, tuvimos la grata experiencia, como te digo, de que el proyecto, a pesar de la pandemia, tuvo muy buenos resultados y lo atribuimos a la fuerza que tienen los conceptos de uso mixto. Ok, me parece súper interesante. Cristian, ¿puedo decir algo? Sí, te decir iba algo? más bien a pasar a vos la palabra. Sí, a ver, yo creo que después de lo que dijeron los chicos, me parece que está interesante cerrar por ahí este capítulo diciendo de que, porque me parece que yo arranqué contando de que la persona estaba en el centro y que eso era lo que al final iba moviendo todos estos cambios. Pero es bien claro, al final lo que está pasando, y yo estaba notando mientras que hablaban Carlos y Ricardo, son centros de experiencias, van a ser conectores, tienen que ser abiertos, no pueden ser más cerrados. Pensar en el centro comercial cerrado es perder una oportunidad tremenda. Tienen que ser flexibles, ¿no? Tienen que ser, los centros comerciales son ahora parte de la comunidad, que antes eran esos, por mucho tiempo fueron esos elefantes grandes que absorbían flujo pero que no se conectaban hacia afuera. Son los conectores con la marca, van a tener que ser hackeables, ¿no? Y pensar que, y cuando digo hackeables es pensar de que el estacionamiento va a ser solo estacionamiento es algo que seguramente de a poquito se va a ir transformando, ¿no? O sea, yo me imagino los centros comerciales ya sea utilizando los estacionamientos para uso mixto o utilizando los estacionamientos para exposiciones o eventos al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Van a terminar siendo, en cierto modo, en algunos momentos, centros comunitarios, ¿no? Van a ser híbridos. El centro comercial va a dejar de ser un lugar para ser un lugar y además tecnológicamente conectarse, como hablaba también Carlos, tecnológicamente de alguna forma conectarse con su usuario en su casa o en otro lado, ¿no? O por su celular. Y por último, para mí, yo creo sin duda de que el centro comercial es el reflejo de un estilo de vida, de ahora en más, ¿no? O sea, es algo que el centro comercial va a estar más vigente que nunca, en contrario a lo que todos creen que es, que bueno, o lo que se dice que el centro comercial va a ir eh, eh, por lo menos bajando en intensidad de necesidad. Ok, me parece que ese último, de hecho, es algo que quería tocar con vos, Cristian, así que te la devuelvo de una vez. Si nosotros vemos, yo creo que quedó claro un poco ese cambio en la interacción del cliente con el centro comercial y con el ecosistema del centro comercial, como el caso de Vistares, como lo que mencionaba acá, lo que estaba mencionando vos ahorita. Del cliente por un momento. Cuando a uno viene alguien, ok, aquí hay un centro comercial, vayámonos al peor de los escenarios, que quebró, que ya las tiendas se fueron, que ya la ciudad evolucionó de tal forma que lo dejó aislado y al final del día es un centro que ya no tiene gravitación, ¿verdad? Y creo que hay dos escenarios para eso. Hay un escenario suburbano, ¿verdad? De esos centros comerciales que están afuera del centro de la ciudad, que antes estaban muy bien conectados. Y segundo, el centro comercial adentro de la ciudad que simplemente se destiempó, por ponerlo de alguna manera, y it got outdated, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva de diseño y como desarrollador, me gustaría también mucho la impresión de Carlos y de Ricardo después, pero cuando vos ves esos centros y lo que estás viendo es una masa grande de real estate, como plataforma de transformación,
ese retail, ¿qué es lo especial? Esta es una conversación que vos y yo hemos tenido varias veces de este challenge que representa reconvertir un activo de estos, donde estoy de acuerdo con lo último que acabas de decir, que el retail siempre va a existir dentro del ADN de ese activo, pero ¿qué es lo? O sea, tal vez hablarnos un poquito de experiencias de Gensler a nivel global de estas reconversiones. Yo, honestamente, a ver, se ha visto de todo, Cristian. Se ha visto, por ejemplo, centros comerciales que han terminado siendo grandes oficinas, grandes espacios de oficinas, porque en su momento se necesitaban espacios de oficinas y empresas han sentido que mejor poner oficina en un centro comercial por las alturas de los piso a cielo o de la estructura. Yo creo que, a ver, honestamente lo que sí creo que está pasando y creo que la gran oportunidad que hay es los centros comerciales se hicieron para un uso o muchas veces se hicieron para un uso y se acabó los espacios de un solo uso. Los espacios de un solo uso desaparecieron completamente. Me pueden argumentar de que buenísimo, son espacios sociales, seguro, pero creo que cuando estamos hablando de centros comerciales, lo dice bien claro, el centro es el lugar donde vamos a ir a comprar, a hacer una transacción. Y me parece que vamos a tener que empezar a pensar 100% que son centros de experiencia, y en esos centros de experiencia no está mal, como decía Ricardo, tener la posibilidad de tener, no sé, algo clínico, o tener gente viviendo, o tener gente trabajando. Me parece que llegó el momento de expandir los usos, ¿ok? Y entender que la gente va a vivir una experiencia, no solo a comprar algo, ¿ok? Eso me parece que es lo fundamental en esta evolución que estamos teniendo. Los centros comerciales van a pasar a ser híbridos, ¿ok? Obviamente, afuera, a mí los casos que más me gustan son los proyectos que estaban afuera de la ciudad y que de repente empezaron a estar adentro de la ciudad. Esos proyectos tienen una oportunidad tremenda de reconvertir toda la parte de estacionamiento en otro uso, ¿no? Y seriamente incluir a lo que era estacionamiento antes, que ahora puede pasar a ser residencia o hotel o lo que sea, con el centro comercial, y abrir el centro comercial, y que el centro comercial, en vez de mirar hacia adentro, empiece a mirar hacia afuera y sea parte de la comunidad. Eso me parece que es un caso súper válido, súper común en un montón de lados, y una oportunidad tremenda, ¿no? Antes uno tenía terreno, engordaba el terreno hasta que el terreno tenía valor, y después lo vendía o desarrollaba algo. Me parece que está pasando algo interesante con estos centros comerciales que antes se aterrizaban afuera porque había terreno, ahora quedaron más cerca de la ciudad, y hoy tienen la oportunidad de realmente dar un paso más y evolucionar de un centro comercial como eran antes, con mucho estacionamiento, a un centro de experiencia integrado con un montón de usos que hacen un lugar vibrante, ¿no? Y que genera una comunidad de verdad. Por el otro lado están los centros comerciales, obviamente, que están, están fuera de uso o outdated. Creo que esos centros comerciales, por lo general, lo que nos pasa es que son centros comerciales que no han entendido el cambio y que no han evolucionado con el cambio, ¿no? O que se apunta a un mercado que no es el correcto. Pero creo que el comercio y la realidad que vivimos ahora lo que nos exige es ser activos y continuos todo el tiempo, y creo que ambos jugadores que tenemos acá lo saben muy bien. No basta solo con diseñar un centro comercial bueno, con diseñar una experiencia buena, sino que hay que alimentarla al día a día. La operación y el hacer que la experiencia de las personas sea cada vez mejor y vaya evolucionando es fundamental. ¿Okay? Creo que esas dos cosas son importantes a la hora de, de pensar en el centro comercial o el centro de experiencia del futuro, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Me parece una observación súper interesante. Y pensando un poco en esa experiencia al final es un ecosistema, ¿verdad? La genera un ecosistema de diferentes tipos de activos, de diferentes alternativas de uso, de diferentes, digamos que, interacciones. Carlos, del lado de Spectrum, ha sido interesante ver la evolución. Yo creo que ustedes también han sido muy innovadores en los planteamientos de algunos de sus centros comerciales. Me gustaría hablar un poquito de eso, pero también me gustaría pasar como al siguiente plano, porque
Cuando hablamos de un centro comercial, a veces hablamos de un área específica, de un edificio específico, pero realmente un centro comercial es parte de un ecosistema comercial, y ustedes están con algunos proyectos también de una intervención urbana que va un poco más allá de solamente un centro comercial en la definición tradicional. Entonces me gustaría entender un poco cómo ven ustedes esto que menciona Cristian, ¿verdad? Y también un poco en esa misma línea la pregunta anterior, de estos reposicionamientos, de estos nuevos usos y de este ecosistema comercial que va más allá de las paredes de un edificio. Sí, lo que definitivamente nosotros vemos como tendencia, concuerdo totalmente con mis compañeros panelistas, es que el futuro definitivamente es el uso mixto. O sea, un centro comercial ya per se como centro comercial no creo que vaya a tener mucho futuro. Definitivamente el uso mixto en donde se pueda mezclar vivienda, servicios, oficinas, por supuesto comercio, que es un driver muy importante. Mencionaban hace un rato servicios médicos, etcétera, etcétera. Para crear, yo tengo un concepto de ecosistema un poco diferente, pero vamos en la misma línea, Cristian. Nosotros creemos en el ecosistema como el área donde tenemos estos proyectos, y que al final de cuentas consideramos de que estos proyectos, que ya no le quiero llamar centros comerciales, sino centros de experiencia, de uso mixto, como le querramos llamar, son como la amenidad del ecosistema, entendiéndose como ecosistema el barrio donde estén situados, y un proyecto de este calibre ya comienza a tener un impacto muy positivo en la ciudad, en ciudades como las nuestras, en donde los tráficos vehiculares cada día son más fuertes. Estos proyectos comienzan a reducir los viajes de los vehículos. Hay microviajes que ya no se hacen porque pues la gente puede utilizar diferentes sistemas multimodales de comunicación, puede caminar, etcétera, etcétera, porque está integrado el proyecto a un ecosistema urbano. Un ejemplo clarísimo de todo esto es, o sea, esto no es nada nuevo. Podemos ir a los centros históricos de nuestras ciudades y es lo que eran unos proyectos de usos mixtos. La gente antes en los centros históricos de nuestras ciudades vivía en un proyecto de usos mixtos, porque le quedaba la oficina cerca, le quedaba pues en esa época no habían centros comerciales, pero habían las tiendas de calle, estaba todo cerca, la iglesia les quedaba cerca, todo absolutamente les quedaba cerca, y es como volver a lo básico hoy por hoy. Por supuesto, para que estos proyectos realmente tengan éxito, es muy importante que se cumplan ciertos requisitos muy básicos. La ubicación, obviamente la ubicación es muy importante con su conectividad, pero también su diseño. El diseño es como ya lo dijo Cristian, es algo donde nace, donde pueden hacer la experiencia, ¿verdad? Se crea la experiencia, se crea el lugar. Otro tema importantísimo mencionado también por Ricardo, que es la columna vertebral de todos estos proyectos, incluso los proyectos de uso mixto, es la mezcla comercial. ¿Por qué? Porque dependiendo de la mezcla comercial, obviamente los demás usos van a ser un verdadero éxito. Sus amenidades, etcétera, 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 para lograr que la gente se mantenga la mayor cantidad de tiempo adentro de estos proyectos, y digamos que lo que se quiere al final de cuentas es que la gente viva, trabaje y se divierta en el mismo lugar sin estar viajando aquellas grandes cantidades de horas, que hay gente en nuestras ciudades que pasa 2-3 horas por viaje en el vehículo para llegar a su trabajo o llevar a los niños a la escuela y después ir al trabajo, lo cual se convierte en 4 o 6 horas de nuestro valioso tiempo transportándonos y perdiendo plata, perdiendo dinero, el país perdiendo divisas porque el transportarse cuesta plata. En fin, solo insisto, estos proyectos, el futuro, hacen ciudad, hacen patria, y además van a tender definitivamente a ser mucho más rentables, no solo para el desarrollador, sino para los usuarios que ahí viven.
Sí, me parece un punto súper válido y es correcto. Ese ecosistema sí es mucho más amplio que eso. Estoy de acuerdo con tu definición, Carlos. En ese mismo sentido, eh, Ricardo, una cosa que nosotros hemos conversado y hemos visto en algunos casos también es la desmaterialización del centro comercial. ¿Y a qué me refiero con eso? El comercio digital, ¿verdad?, ha venido a golpear de cierta manera el retail, sin duda, pero por otro lado también ha venido a habilitar nuevos clientes para los centros comerciales. ¿Y a qué me refiero con eso? Si nosotros vemos un centro comercial típicamente o un centro de experiencia, a la hora de planearlo se planea con un alquiler mensual y un uso de 9 de la mañana a 8 de la noche o 10 de la noche por parte de sus usuarios, pero la realidad es que igual que el resto del real estate, tenemos 24 horas al día y tenemos una capacidad de generar espacios flexibles que se podrían arrendar a más gente. Es decir, yo podría, así como en algunos centros comerciales se alquilan los kioscos y algunos metros cuadrados de manera temporal, de la misma manera podemos converger el mundo digital con esa capacidad de que la comunidad aledaña, ese ecosistema que menciona Carlos, también tenga la capacidad de venir la señora que vende un souvenir o que vende un producto y decir yo quiero alquilar una área flexible dentro de tu centro.
además